Muy buenas noches, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos a este nuevo programa de Enfoque. Esta vez contamos con la presencia del presidente nacional de la Asociación de Exportadores de Cacao del Ecuador. Se trata del ingeniero comercial Francisco Miranda, a quien le damos la bienvenida para hablar sobre la producción, exportación, el impulso a la economía, la generación de espacios de trabajo y la realidad que vive este sector. Ingeniero Francisco, ¿desde cuándo en el mundo de la producción de cacao, la exportación y la dirigencia de la actividad cacaotera en el Ecuador, que ojalá podamos pronto volverle a decir esa pepita de oro que tanto prestigió al país y tanto beneficio le dio en otras épocas también? Muchas gracias, José, por la invitación. Siempre encantado de hablar de estos temas de cacao. Usted lo mencionó, el cacao es la historia del Ecuador. Cuando vemos del periodo precolonial, el árbol de cacao era el centro de producción agrícola acá, se le pasó de acá al Ecuador hacia el mundo. Los primeros vestigios de consumo de cacao en el Ecuador estaban acá. Los huancavilcas, con sus sistemas fluviales fantásticos, pudieron llevarlo a Mesoamérica. Cuando los españoles llegaron a Centroamérica, lo encontraron primero allá porque allá llegaron primero. Pero cuando llegaron acá vieron que esto ya estaba sembrado en todas partes, que era muy común, y de ahí que las primeras decisiones para crear un puerto en Guayaquil fue la afluencia fluvial de ríos que tenía para la producción cacautera y maderera, siendo el centro de América. Desde aquello. Perdimos un poquito la señal, no sé si se movió algún equipo, alguna cuestioncita desde el origen, desde donde nos acompaña ingeniero Francisco. A ver que a través de nuestra... Nuevos. Disculpe, la tecnología nos gana la mano. Bueno, creo que la hemos recuperado. Esa historia que es tan interesante y apasionante a la vez, recuerdo, entre otras anécdotas, todo lo que significó el poder económico del presidente Camaño, que hasta se llegó a emitir una moneda en su gobierno, y sus 6 millones de plantas. Hoy en el país, ¿cuántas personas están vinculadas y dependen económicamente de manera directa e indirecta en la actividad cacaotera? Bueno, el cultivo cacautero en el Ecuador hoy es el de mayor relevancia social y mayor expansión de horizontes agronómicos sobre ningún otro cultivo. Son más de 250.000 familias que hoy vivimos del cacao, ya sea en la parte productiva, en la parte transformadora o exportadora. Hablaba de los horizontes agronómicos porque ningún otro cultivo en el Ecuador tiene más hectáreas sembradas. Entonces, si bien aún no es el eje productivo más grande que tiene el Ecuador, pues sí es el eje productivo con mayor relevancia social que tiene la economía agroproductiva ecuatoriana. Voy a ir más allá de los gobiernos. El Estado ecuatoriano da el soporte necesario, por ejemplo, en créditos que permitan mejorar la productividad. Lo que hoy estamos produciendo por cada hectárea, multiplicarla por 1.5, ojalá por duplicarla, y en lo que tiene que ver con mercados internacionales. Con mucha pena debo decir que no. Ecuador ha sabido hacer un gran trabajo de llenarse la boca y hablar, me refiero a la parte política,
pero la parte productiva supo salir adelante a pesar de las decisiones estatales, no por las mismas. Aquí se dispuso hace algunos años la prohibición de siembra de algunas variedades de cacao, el apoyo único y exclusivo a otras, como la de cacao nacional, y esto fue una estrategia horrible, fallida, que causó mucho daño en la cadena cacautera. Pero el cacao trae bienestar, trae desarrollo, y muchos inversionistas agronómicos pequeñas familias con sus ahorritos, salieron a cambiar cultivos hacia cacao. Y es así como hemos visto este ascendente crecimiento tan importante en los últimos 15 años. No porque el Estado haya proveído líneas de crédito propias, porque no existen, porque la planta de cacao toma más de 4 años en llevar a madurez productiva, y son 4 años de inversión donde casi no se ve retorno. Entonces, transformación total de predios hacia cacao es algo de millonarios. Pero el pequeño agricultor aprendió a mantener sus cultivos de ciclo corto o frutales, e ir ahorrando a cuentagotas, comprando de a decenas las plantas de cacao para ir transformando sus cultivos poco a poco en algo que les era más rentable. Aparte, el cacao demanda poca mano de obra por hectárea, a diferencia de banano u otros de los cultivos agroexportadores del Ecuador. Entonces, tiene una estabilidad de precios bastante buena internacionalmente y no sufre las susceptibilidades de flexibilidad de precios tan amplias que tienen los productos de producción alimenticia local o los productos agroexportadores directamente alimenticios, como banano y camarón, que tienen precios bajos de $2 de caja y precios altos hasta 18. La banda de precios de cacao es mucho más apretada, es mucho menos flexible, y esto lo han visto con buenos ojos pequeños, medianos y grandes agricultores para invertir en esto y hacer más grande cada vez este cultivo en el Ecuador. Francisco, el cacao se da sobre el nivel del mar, ¿hasta qué altura? ¿En qué provincias está la producción cacaotera del país? Aquí en El Oro yo veo con satisfacción, y los datos de mi cantón, que puede ser entre 800 y 1000 metros sobre el nivel del mar, ahí en la partecita más baja, como en 700 metros, entrando, lo que nos vincula con Santa Rosa y la parte costanera del Oro. Aquí en Piñas también tenemos una producción significativa, pero ¿en dónde es el clima, la altura, y en qué provincias está como el territorio ideal para esta siembra? Es extraño. Cuando yo comencé en este mundo, negocio del cacao, que yo nací en una familia productora cacautera, pues mi familia lo dejó cuando yo era chico, y me tocó reiniciarme acá ya en mi adultez. Cuando comenzamos decían que más de 600 metros pues no vivía el cacao. Y era algo que se repetía, pero viendo cómo agricultores en diferentes ollas, en la serranía y valles, en la serranía ecuatoriana, han ido elevando cada vez más los metros sobre el nivel del mar donde se siembra el cacao, con mediano y bastante éxito en algunos casos. Habrá que hacer un estudio más adelante, porque somos el país que ha venido probando estas cosas no de manera científica ni académica, sino el pequeño agricultor decidiendo poner donde fuera. Y lo he visto yo algunos centenas de metros por encima del nivel del mar en buenas producciones. Las provincias más importantes productivas siguen siendo los ríos Guayas, seguidos por el Oro, y de ahí está tomando un acelerado énfasis productivo las provincias de Esmeraldas y la Amazonía, zonas que no eran tradicionalmente productivas cacaoteras y que hoy, por problemas en otros cultivos como la palma aceitera, han transformado estas zonas agronómicas en cacao. Adicional a esto, en muchos valles de la serranía ecuatoriana, con mucha sorpresa me tocó encontrar que hay muchos cientos de hectáreas cultivadas de cacao que hoy salen a producción, zonas que no son tradicionalmente comerciales en cacao, pero que bien salen ellos a vender su producto de muy buena calidad y entregarlo acá en los exportadores.
como producción para consumo nacional y producción para la exportación. En algún momento se ha establecido que 600.000 hectáreas dedicadas al cultivo del cacao es lo ideal para la producción que se requiere, o podrían expandirse, no hay limitación en ese sentido, tomando en cuenta de que la sobreexportación podría hacernos autoperjuicio y no tener el mercado suficiente para la exportación. Bueno, esta es una corriente que Banano ha sabido enseñárnosla muy bien. Siendo el Ecuador el país más grande productor bananero, esta oferta adicional crea un impacto muy grande en la demanda mundial y los precios en consiguiente. Si bien Ecuador en cacao es el tercer exportador mundial de grano, somos muy por detrás en productividad total contra nuestros principales competidores, como son Costa de Marfil y Ghana. El año pasado Ecuador exportó 365.000 toneladas, Costa de Marfil pasó el 1.6 millones de toneladas y Ghana estuvo arriba, por encima de las 900.000 toneladas exportadas. Entonces, el impacto de un crecimiento cacautero en la oferta mundial no es aún importante. Lo que es importante es la oportunidad de desplazamiento de mercado que Ecuador tiene contra estos competidores. La productividad cacautera hecha en el oeste africano es una que viene envuelta en unas injusticias sociales terribles. Tienen una instancia de deforestación donde el 99% del bosque nativo se ha perdido en estos últimos 50 años a consecuencia del cacao. 99.8% era el número exacto. También vemos una incidencia de más de 10% del total de las zonas productivas, perdón, de las hectáreas productivos allá, usan trabajo infantil. Es una epidemia social horrible. Un porcentaje importante también de la productividad que sale de esa zona viene con esclavitud moderna. Entonces, estos son factores que los consumidores no quieren y que vienen tapándose los ojos porque son la única opción productiva en cacao en este momento. Pero al Ecuador aumentar su productividad paulatinamente, vamos tomando un espacio y es más fácil para los grupos de consumidores exigir o demandar diferenciación, porque Ecuador y el resto de América Latina han mostrado que el modelo productivo cacautero, hecho de manera moderna y correcta, es conveniente financieramente para productores, y que el modelo de inequitud social generado por los africanos pues no lo es conveniente para nadie. En esto, el comercio internacional, no sé si la OMC, las embajadas, los gobiernos de manera directa, privilegian, por ejemplo, la producción sin el uso de insumos químicos y abonos orgánicos, por ejemplo, y por supuesto el no trabajo infantil. ¿Eso lo controla el mundo desde los importadores para nosotros como productores? Bueno, el cultivo cacautero es muy autocompatible en el Ecuador. La cantidad de insumos por hectárea necesarias comparadas con otros cultivos locales es menos del 5%. La cantidad de carga química que usa el banano, los frutales o el arroz o maíz es casi 20 más alta de la que necesita el cultivo cacautero por hectárea. Entonces nuestro impacto ambiental es mucho más bajito. Yo soy un promotor de buenas prácticas agrícolas más no orgánicas, porque vivimos en este cinturón de humedad generado en el Ecuador, de donde no viene nuestro país, donde las enfermedades basadas en hongos son una realidad constante en todos los cultivos ecuatorianos, y controlarlas sin ayuda química es peligroso, difícil y puede ser menos conveniente para el planeta que la misma uso de químicos hechos de manera apropiada. Esto por un lado. De ahí tenemos que entender la escala, pues, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las demandas que tenemos como consumidor, uno definitivamente quisiera un producto que sea libre
de plaguicidas. Pero si me preguntan, yo antes que sea libre de plaguicidas, prefiero que sea libre de esclavos, prefiero que sea libre de deforestación, prefiero que sea libre de trabajo infantil, que son cosas tan graves. Pero la productividad africana es tan grande que ellos hacen la mayor parte del mercado consumido mundial. Y con mucha pena debo decir que con la apertura de acuerdos comerciales, las perchas ecuatorianas están siendo inundadas hoy también de estos productos elaborados en Europa y en Estados Unidos con chocolate africano, en su gran mayoría con estas inequidades sociales. Para el mercado local de la producción, hablábamos de alrededor de 365.000 toneladas exportadas. ¿El porcentaje que se queda es suficiente para cubrir la demanda del consumo de cacao aquí en el país? Definitivamente, el mejor pagador de precios son los chocolateros. Entonces ellos tienen una ventaja por los mejores productos disponibles agronómicamente y nos ganan la puesta de mano de los exportadores cada vez que quieren. Lamentablemente, ellos tienen una limitante muy dura, que es que el consumidor ecuatoriano no gusta del chocolate. El consumo per cápita de chocolate en el Ecuador es uno de los más bajos del mundo. Podemos atribuirlo a las altas temperaturas que tenemos en la costa, a muchos motivos, pero no es parte de nuestra cultura moderna el consumo de chocolate habitualmente. Cuentan los relatos de nuestros abuelitos que tomar chocolate en las tardes era algo muy común en nosotros. Lo ves en Colombia, que tiene un consumo per cápita 6 veces más alto que el nuestro. Pero acá no es parte de nuestra cultura. Hemos hecho una cultura cafetera muy rica, porque tenemos café muy bueno acá. Pero esta falta de mercado interno genera limitaciones para la evolución de los productos exportables, porque recordemos que son por cada dólar exportado en granos, regresan $7 exportados en chocolate. O sea, por una misma tonelada de chocolate, regresan $7 más que por una tonelada de grano de cacao exportado. Entonces suena que el modelo ideal sería el de vender más chocolate, pero para tener un mercado internacional sano, para desarrollar esta libre competencia donde los más fuertes o aptos sobrevivirán, necesitamos un mercado interno de consumo fortalecido para que se prueben estas diferentes ideas y las exitosas salgan a la exportación a tomar las perchas del mundo. Ahora entiendo que hay muchos países que lo producen, no sé sus volúmenes, ya hemos visto quiénes son los grandes productores y dentro de esos, aun cuando hay una distancia significativa, aparece Ecuador en el top 10, voy a decir de los 5. Tenemos, ¿quiénes son nuestros principales socios comerciales del cacao? ¿Hacia dónde va nuestro producto como materia prima? Bueno, los principales compradores de cacao en el mundo ha sido históricamente siempre Estados Unidos. Lo es en el año 2020, lo fue nuevamente, seguido por un novedosísimo mercado asiático que se ha desarrollado. A ver, en esta parte tan interesante de los mercados, si recuperamos un poquito la señal, nos señalaba usted, ingeniero Francisco, que se ha aperturado prácticamente una especie de un nuevo cliente, un nuevo mercado que entiendo que tiene una población inmensa y en realidad podría alcanzar niveles interesantes para los productores y para los exportadores nacionales. Hablábamos del Asia. Acá volví. Disculpe que el internet se pone pesado a estas horas de la noche. Sí, le comentaba, Asia se ha convertido en un mercado novedoso y Europa, pues que es el tercer mercado en conjunto más grande que tenemos de consumo de productos cacauteros ecuatorianos. Ahora, bien, si hubiera una lista de 3 cosas que se requieren del apoyo estatal, ¿qué plantearía la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao
Primero en la parte comercial. Y luego veremos un poquito para el productor. Para exportar, ¿qué se necesita? Mayor dinamismo de la Cancillería, nuestros embajadores, la suscripción de convenios de tratados internacionales de comercio. ¿Qué cosa es lo que se quedó y qué es lo que hay que impulsar? A Dios gracias, el cacao ecuatoriano es muy demandado. Tenemos las puertas abiertas sin restricciones arancelarias en casi todos los mercados mundiales, lo que nos permite hacer el trabajo de comercio hacia afuera muy bien. Necesitamos ayuda en promoción comercial, por supuesto, porque no solo es de vender, porque todo el cacao ecuatoriano que producimos lo exportamos. Todo lo que no queremos consumir interno exportamos cada una de todas las pepas. Aquí no hay una pepa que se bota ni se desperdicia. Pero podemos venderlo mejor. Salir a vender esta imagen, este mensaje de desarrollo social sostenible, de trazabilidad, de sostenibilidad, es una misión que nos corresponde a todos los ecuatorianos y al Estado en representación nuestra, invertir para mejorar los precios a los que exportamos, ganar estos mercados prioritarios. Esto es primero en la parte de promoción comercial. Lo segundo es una problemática gravísima tributaria que tenemos los exportadores hoy en día, que ha hecho oídos sordos del Estado, es de la inoperancia de la cadena transformadora interna ecuatoriana, una cadena desregularizada al 100%, que no tiene ningún control tributario, que no tiene controles fitosanitarios, y que mucha de la calidad disminuyente del grano ecuatoriano pasa en esta intermediación que necesita ser regulada inmediatamente. Y tienen que entender las autoridades de turno que el agricultor hizo su trabajo. El crecimiento productivo es grandísimo, pero hoy, si bien es el mejor momento de volumen exportado de Ecuador, hoy, si bien Ecuador va ganando todos los premios mundiales de cacao y chocolate, hoy Ecuador tiene la peor calidad de grano de su historia. Hoy es cuando menos se fermenta el grano, hoy es cuando más mala calidad de grano va saliendo, y es porque no hemos generado los controles internos necesarios para la transformación interna del producto. Se sigue secando cacao en carreteras, se sigue vendiendo cacao sin ningún tipo de fermento, los agricultores venden las cosas en baba y los intermediarios no hacen ningún esfuerzo para transformarlo. Aparte, es la cadena agroproductiva más difusa en el Ecuador para la parte exportadora. Y esto lo convierte en una diferencia grandote entre los otros cultivos exportables del Ecuador. La cadena bananera es muy formalizada, lo mismo lo es la cadena de flores, de camarón, de café menos. Pero la cadena cacaotera viene de cientos de miles de pequeñas familias, muchas de las mismas que no tienen ninguna formalización, que pasan por este escudo generado por los intermediarios para llegar a los exportadores. Por esta informalidad generada, los exportadores no podemos acercarnos más a los productores, quienes no tienen la formalidad para vendernos. Y eso trae problemas inorgánicos que con las sencillas, punteadas, varíamos mucho más. La mejor recomendación que puede tener un exportador es que su producto sea de alta calidad, que llegue en las mejores condiciones para poder llevarlo a su destino final, que en este caso son los hogares, ¿no es cierto? ¿Qué variedad tenemos de cacao? ¿Cuántas pueden haber? ¿Cuáles son las ideales para la exportación? Y si existe campañas de educación al campesino, a estas familias que dice usted que son miles de miles, que lo cultivan un poco más allá de lo empírico, voy a decirlo, lo hacen de una manera casual, espontánea, sin las recomendaciones. Por ejemplo, nosotros en el café que tenemos,
que es un producto absorbente. Cuando se lo seca en tierra, el café sabe a tierra. Entonces, se han logrado hacer ya tendales de cemento y de mejores condiciones. En concreto, ¿cuáles variedades tenemos? ¿Cuál es la variedad ideal para sembrarla? Y si se educa al productor, al campesino, al pequeño productor, para que saque un producto de calidad. Aquí la pregunta es un poquito difícil, así que me voy a ir muy rápido a fondo. La historia del Ecuador es una historia de diversidad genética. Ecuador es el centro mundial del cacao y la diversidad natural nuestra es amplísima. Cuando hablamos de cacao nacional, los que estamos en la ciudad pensamos en una variedad de cacao que es cacao nacional, cuando en verdad la descripción real es la de complejo nacional. Es esta interhibridación generacional que tuvo esta planta por los últimos 500 o miles de años en el Ecuador, hasta sacar esta mazorca amarilla muy replicada en el Ecuador. De ahí en los años 1980, un científico fantástico creó este nuevo cacao llamado CCN 51, o colección Castro Naranjal número 51, el ingeniero agrónomo Homero Castro, que en paz descanse, nos dio este regalo al mundo, que tenía esta mega productividad por hectárea, que da paso a la evolución transformativa del cacao moderno en el Ecuador, siendo hoy más del 70% del cacao sembrado en el Ecuador CCN 51. Pero ese no fue el fin de la historia. Mediante investigación pública y privada se han seguido generando variedades novedosas de cacao en el Ecuador, viendo cómo los ejemplos centroamericanos de ICS 95 dieron paso a lo que eventualmente se llamaron las diferentes generaciones de EET, generaciones 400, 500 y 800, que son las más novedosas, que mantienen estos perfiles organolépticos tan buscados, con autocompatibilidad en su productividad y altas producciones, también con resistencia apropiada a las enfermedades más comunes. Este trabajo lo hizo el INIAP, pero simultáneamente científicos privados en el Ecuador han venido desarrollando otros cacaos, como los cacaos que están saliendo de Jesús, de la zona de ¿cómo se llama?, del Oro, de Milagro, y en la zona de Quevedo, este cacao que le dicen cacao Pincay, es un cacao fabulosamente productivo y de muy gran sabor. Entonces la historia genética ecuatoriana no ha terminado y esta paleta de diferentes sabores la presentamos al mundo con habitualidad para ganar nuestro espacio en las perchas internacionales. El cacao se lo divide y se lo separa para exportar por categorías, o puede juntárselo, se lo exporta en pepa o en harina, en polvo. No, ahí soy muy novato. Le cuento, se separa por genéticas primero, ¿no es cierto? Y dentro de las genéticas se separa por los diferentes tamaños de pepa, siendo las pepas más grandes las mejores pagadas. Y ahí vino una correlación extraña. El CCN 51, este cacao tan difuso, es tan productivo porque una pepa mucho más grande. Entonces, lo que tradicionalmente era una demanda de pepas grandes, hoy es una demanda de pepas chicas, porque prefieren los sabores nacionales muchos consumidores. Pero el mercado internacional es un mercado de escalas. No todos son chocolateros finos que buscan el cacao más delicioso. Hay muchísima demanda de chocolate o para chocolate bulk o chocolate de mesa, sin mayores características organolépticas. Entonces, la producción ecuatoriana sirve para complementar los distintos nichos de mercado. Llámese el mega sabor con los chocolates más ricos del mundo que siguen ganando los premios internacionales saliendo desde acá de Ecuador, hasta los cacaos convencionales con mayor transformación, porque hay una conversión que se usa en cacao, que es la de la prensa. Y ahí le explicaba a usted que me preguntaba por harina. El cacao, cuando se cosecha, se lo tuesta, después de tostarlo, se le saca la cáscara, de ahí se lo muele y eso es una pasta de cacao
o licor de chocolate, como se le llama. Este licor de chocolate se lo prensa a muchísima presión y se separa la manteca de cacao del polvo de cacao. El polvo de cacao es lo que se come en el desayuno con azúcar, sin dar marcas, que es muy convencional comer acá. Y la manteca es la que sirve para hacer desde cosméticos hasta chocolatería fina. Entonces, de estas diferentes escalas de producto se conforma la oferta. Los chocolateros pequeños saben hacer directamente del grano sus productos, pero los industriales prefieren saborizar con el polvo los productos que van a utilizar. Bien, vamos a ir a una breve pausa comercial y vamos a retornar con el ingeniero Francisco Miranda para consultarle si vale la pena la aventura de sembrar más hectareaje, porque va a haber mercado para nuestros productores, y los valores de proteicos y vitamínicos que tiene este producto, y otras inquietudes vinculadas con la actividad cacaotera en el Ecuador. Volvemos.